Modo Opinión presenta la entrevista. 12:31 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. Y en la tarde de hoy nos acompaña Julia Muñiz Suberví. Bueno, aparte de ser una gran abogada, es amiga, consultora, consejera para muchos temas. Es abogada experta en derecho educativo y familiar. Con Julia se puede hablar de muchas cosas, pero lo primero, lo que nos ocupa, lo más importante, el plus importante, es esta modificación del Código del Menor para incluir la figura del bullying a través de la diputada del PRM, Soraya Suárez, y también del Consejo de Desarrollo Económico y Social, el CODES. Muy buenas tardes, Julia, ¿cómo te va? Todo muy bien, gracias. Yo pensé que íbamos a hablar de la pagonera, porque yo te vi como tan comprometido con la causa. Estoy, y te de siento hecho. tan... Se te fue anoche la luz, No, se porque me yo fue. siento como que tú estás como mal dormido. En ese sentido, pues llegaste como Pero un mírame. poco alterado. Y tú sabes que esos temas eléctricos tienen ciertas situaciones que se escapan de sí. nuestras manos, porque hay muchas ¿Cuáles cosas. son, por favor? Las crisis heredadas, Ayúdenos las crisis a entender. las herencias del pasado. Pero ayúdanos a entender cuáles son Las herencias del pasado. abusadora. Te vas a poner tú como lama. De que se murieron 74 tigueritos. Perdón, 74 bebés murieron. Y dijeron, no, que eso es herencia del pasado, una gestión del pasado. 3 años. Abusador. Así no. Tú hiciste esa interpretación del doctor. El doctor dijo. La interpretación. Vamos Pero a ver el déjame video. acabar, pues se me puede dar mi turno en este espacio. Sí, claro. Él lo que dijo fue, le preguntaron que si era una crisis sanitaria, él dijo, estamos solucionando una herencia sanitaria. Él no dijo que exhumaron los 72 cuerpos del pasado. Yo analicé así también, después fue que yo lo entendí. Pero vamos a lo que nos acontece, porque hay otros temas que tener. Para sacar a gente debajo de patana. Te mande tu factura. Volviendo aquí al tema, señores, que me falta, que me pegue del micrófono. Ya. Hoy domingo cimarrón, ¿no? ¿Verdad que sí? Mira, Samuel, resulta que nosotros en nuestro país este año, tú sabes que el Código de Niños, Niñas y Adolescentes cumple 20 años. Entonces, como parte de una iniciativa del CODES, se estuvieron revisando diferentes proyectos y el Consejo determinó que uno de los aspectos que teníamos que tratar era nuestra niñez, que son una condición, una población vulnerable y de la cual hoy en día estamos viendo los resultados negativos en nuestros jóvenes al ser esos jóvenes en el pasado una niñez desatendida. Entonces, cuando yo le expuse al Consejo los efectos negativos que generaba el acoso escolar y que de 1 de cada 3 niños en nuestro país estaba siendo víctima de acoso, que no había una legislación, que no había un régimen de consecuencias, más el efecto que esto generaba en el marco de depresión, ansiedad e incluso llegar hasta el suicidio, pues lo que se aprobó fue hacer una modificación, un proyecto de ley que modificara la ley 136-03, el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que fuese incluida la figura del acoso escolar, la tipificación, el manejo del mismo, ¿no? Y así poder encontrar un régimen de consecuencias real y cierto que se adapte a las necesidades en nuestra población. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que tipificar el bullying, pero también hay que hacer una diferencia. Porque tú sabes que hay gente que en su ignorancia entienden que los relajos que se dan entre muchachos son bullying. Que a Funeralito le dijeron, como a mí. Voy a poner mi ejemplo. En el colegio a mí me decían guandul. Y dice, coche, guandul, ¿por qué? Porque mi cabeza era como chiquita comparada a mi cuerpo. Me regañaba, llegó guandul. Después, cuando iba creciendo, era brocha. ¿Por qué? Porque yo tenía un oboso y mi papá no me dejaba quitármelo. Y parecía, oye, una brocha de pintura popular. Valga la cuña. Y me regalaban, y me relajaban muchísimo. Pero por eso yo no me tiré del puente Duarte, ni yo estoy frustrado, ni nada. Esos son, yo lo considero como relajos de muchachos. Ahora, otra cosa es esto que está sucediendo ahora y que se ve mucho más. Porque antes uno tenía como que unos relajitos, aunque fueran algunos pesados, pero ahora tú te encuentras con unos jóvenes, principalmente adolescentes, que llevan el relajo con esteroides y comienzan, y es lo que se vuelve un acoso, y que yo te caigo atrás la vida entera y te trato de perjudicar en todos los escenarios
para afectarte personalmente. Sí, porque incluso, mira, podemos hacerte un sondeo aquí en la cabina. ¿Cómo te decían a ti? A Marcia. Marcia, ¿cómo te decían, La chiquita? serie le tenía que decir porque Marcia se ríe a veces. ¿Cómo te decían a ti? Y como todo el mundo Claro que sí, porque tenía eso es parte. un mote que o se asociaba al físico, o se asociaba a la personalidad, o se asociaba a algún tipo de acción que hubiese cometido en determinado momento que generó burla, risa, y se quedó estigmatizado con ese mote. ¿Qué sucede? En ese momento, en aquellos, vamos a tirar 15 años atrás, más o menos, tú todavía contabas con una estructura familiar robusta, porque todavía no se había dado el 100% de la desvinculación de ambos padres del hogar. Y se estaba generando ya ese paso, pero todavía no se había dado el escenario donde ambos padres salían 100% de la casa a tener que tener jornadas laborales por encima de las 8 horas con tal de volverse competitivos, incluyendo a la madre, que anteriormente era una figura que permanecía más en la casa, aun cuando trabajase. Si tenía que salir a las 4 estaba ya, a las 4:30 estaba en su casa. Ahora mismo ya tú no tienes eso. Tú tienes más familias disfuncionales, lo cual nos ha generado a nosotros, los que trabajamos en el mundo de los menores, decir que tenemos niños huérfanos de padres vivos, donde tú llamas y llamas y llamas a reuniones y el padre nunca aparece. Luego de eso, le agregamos el componente de esta figura que son las TICs, que llegaron a modernizarnos, a informarnos y a actualizarnos. Sin embargo, y a ponerlo bonito, porque las redes sociales, señores, se crearon para tú poder encontrar esos amigos que tenías tiempo, poder que no tener que ir a buscar el álbum de fotos que se mojó para tú ver dónde están las fotos, poder tener un histórico de esos momentos bellos. MySpace, i5. Exactamente. Y eso Facebook se fue desvirtuando. A lo que es TikTok. A lo que es. Pero TikTok exactamente para el uso que le quieren dar. Y ahí es donde han encontrado el instrumento para masificar lo que antes era un tema de una molestia. Antes, para llamar a tu casa, es que yo no me quisiera comparar contigo, pues yo creo que te llevo como 10 años. Pero anteriormente, cuando yo estaba en el colegio, para llamar a mi casa, en mi época fue que salió la doble línea. Entonces probablemente yo no estaba, o tú llamabas y el teléfono estaba ocupado. Entonces tú ibas llamaba entre 10 de la mañana y 7 de la noche, porque ya después de ahí era, cuidado, que un niño llamando, un muchacho llamando y que la casa ajena, o entre 12 y 2 tampoco se llamaba, porque estaban almorzando. Exactamente, había unos códigos sociales que ya tú sabías que no podía pasar, que ahora no hay. Entonces, al tú tener estos instrumentos donde tú puedes tener mayor alcance, se genera este tipo de situaciones. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con Julia Muñiz Suberví hablando de este tema tan interesante de la niñez. Adelante.